Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Rodamón. Soy Josep Ramon Bosch, y hoy tenemos un nuevo invitado aquí en esta sesión, pero antes sí me gustaría hacer un poco una pequeña introducción sobre Cataluña, sobre la política y sobre mi visión de cómo está en estos momentos, ¿no? Porque Cataluña está desguazada. Así se encuentra Cataluña. Vivimos un momento de franca y clara decadencia. La antaña pujanza económica y civil, la satisfacción del trabajo riguroso, éramos una sociedad cohesionada, han dejado paso a un clima general de niebla y de tristeza, ya ni de enfrentamiento. En el ambiente un aire de desánimo que todo lo empapa, a pesar de la anunciada llegada de alguna empresa como el Sabadell. Un sentimiento de derrota y una especie de indignación con nosotros mismos por no haber encontrado la salida del laberinto y por haber caído una vez más en lo que fue en su momento el procés, un arrebato desastroso de Rauxa. Dicen que la patria es una identidad surgida del territorio, de los amigos, los ideales, las costumbres y los logros colectivos. Y por ende, el patriotismo es la expresión de esos sentimientos que identifican al individuo con una colectividad que designamos nación, España. El patriotismo tiene de todas formas graves carencias al no haber tenido bien articulados los vínculos jurídicos, históricos y especialmente los afectivos. La patria es un concepto convertido en tabú debido al relato histórico de una izquierda revanchista que ha asumido desde la leyenda negra toda la soez manipulación sobre nuestros símbolos, como la bandera nacional, identificándolo como un símbolo franquista. La nueva izquierda quiere promover un renovado patriotismo español, desenmarcándose de una supuesta identidad nacional de una derecha rancia que no ha sabido desprenderse, eso es verdad, de una herencia del pasado, de ese franquismo que les pesa como una losa. Mientras en España no hemos sabido articular esos sentimientos patrióticos, estamos debatiéndonos constantemente sobre nuestro proyecto común y seguimos sin lograr un acuerdo en torno a nuestros símbolos, a nuestras señas de identidad, en contra de lo que son en este momento los nacionalismos esencialistas y románticos, que ganan enteros en su proyecto rupturista y tejen alianzas espurias para destruir lo que es la nación más vieja de Europa. Hoy, para hablar de esto, para hablar también de Europa, para hablar de lo que fue un proyecto que ganó en Cataluña y que fue un proyecto ganador, pero hablar también de futuro, no solo de pasado, tenemos aquí a Jordi Cañas Pérez. Benvingut. Què tal, Mon? Molt bé. Licenciado en Geografía e Historia. De hecho, somos dos licenciados en Geografía e Historia, pero no hemos ejercido de historiadores. Tú estás especializado en prehistoria, yo en historia contemporánea, y los dos estudiamos en la Universidad de Barcelona. Fuiste militante del Partido Socialista de Cataluña. De hecho, estuviste en las Juventudes Socialistas muchos años. Luego nos cuentas un poco tu pasado. Entre los años 87 hasta el 2003, que abandonaste para incorporarte en un nuevo proyecto que fue Ciudadanos. Fuiste portavoz nacional de Ciudadanos, secretario de Comunicación y Portavocía, diputado en el Parlamento y también has sido eurodiputado. Tuviste un periodo en el que estuviste apartado de la vida política por un tema que luego, si quieres, podemos comentar, del que saliste absolutamente absuelto, y has sido eurodiputado hasta hace unos pocos meses, en el que has decidido, de momento, abandonar la política. Benvingut, Jordi, esta es tu casa. Cuéntanos un poco cómo tú, siendo un hombre de izquierda, socialdemócratas, has ido a parar a un proyecto, fuiste a parar a un proyecto como Ciudadanos, que en Cataluña es un proyecto que se nutrió de gente procedente de la izquierda, pero que en el resto de España fue percibido al menos por un proyecto de centro-derecha, ¿no? Pues porque al final me convertí en liberal a fuerza de socialista, ¿no? Es decir, yo soy de una familia, nací en una familia trabajadora, obrera, de Barcelona, hijo de personas que han venido fuera de Cataluña a trabajar, muy jovencitos, y tengo una visión muy social de lo que tiene que ser un modelo de patria, ¿no? Es decir, la patria también es una patria que protege, que ampara, que trata de combatir las desigualdades y que tiene que estar cerca de aquellos que más lo necesitan, ¿no? Y esa conciencia social pues me llevó, y la voluntad de participar políticamente me llevó en su momento a ser militante, porque yo creo que
hay visiones de la política que no necesitan la militancia política, pero si tú quieres transformar realmente la sociedad y quieres cambiar las cosas, el instrumento directo es el partido político. No solo se hace política desde los partidos, pero se transforma políticamente desde la pertenencia a las instituciones. Y para eso tienes que formar parte de una institución que está consagrada en nuestra Constitución como el instrumento político por naturaleza, ¿no? Y en aquel contexto de una Cataluña que había vivido, que vivía bajo el régimen del pujolismo, desde una forma de entender la sociedad hemipléjica, en aquel momento no agresiva hacia la mitad de la población, pero sí despectiva, es decir, la Cataluña que se tenía como catalana y lo que significaba ser catalán dejaba fuera directamente a más de la mitad de la población, ¿no? Con un techo de cristal evidente, sobre todo con una forma de entender qué era Cataluña, donde más de la mitad de los ciudadanos no participaban de esa identidad común, colectiva, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí yo decidí militar al Partido Socialista. El Partido Socialista se había convertido, sobre todo desde la alcaldía de Barcelona con Pasqual Maragall, en un contrapoder al pujolismo, sobre todo en un contrapoder no únicamente político, sino de propuesta, ¿no? Es decir, la Barcelona abierta, la Barcelona cosmopolita, la Barcelona donde nadie te preguntaba de dónde venías, sino si simplemente querías y eras barcelonés, y que simbólicamente rompía con ese nacionalismo catalán que más que un instrumento político era una estrategia de construcción nacional catalana, donde, repito, dejaba fuera más y que lo hicieron muy bien, ¿no? El proyecto 2000 de Jordi Pujol, lo copó absolutamente todo y hay que dar la enhorabuena de cómo lo consiguieron y cómo el Estado español no supo defenderse. Sí, pero escucha, los programas secretos, cuando se ejecutan y triunfan, uno puede admirarlos, pero es que el programa Cataluña 2000 era un programa que desveló, recuerdo, El País, el visto público, y que era el manual de instrucciones de lo que estaba pasando en Cataluña, de lo que había pasado y de lo que estaba pasando. Y cuando tú leías eso, solo podías que asustarte. ¿Verdad? O sea, la incomparecencia del Estado para evitar que una estrategia de construcción nacional que tenía como objetivo la independencia y que se ejecutaba en plazo y forma, de una forma sistemática, pues movió, en este caso, en su momento, a que el PSC fuera visto como la única alternativa en Cataluña para cambiar eso, pero que cuando Maragall decidió unir su presente y su futuro político con Esquerra Republicana y con el entonces Iniciativa per Catalunya, nos dimos cuenta, muchos en el Partido Socialista, que aquello había sido un error. Y nació Ciudadanos en 2006. Yo lo dejé en 2003 con el primer gobierno. Yo recuerdo que rompí el carnet del PSC el día de la investidura de Pasqual Maragall, 2003. Y en ese interín, en ese contexto, nació la posibilidad de que se configurase una alternativa política vinculada a una forma de entender Cataluña diferente que el PSC había renunciado a defender, pero que era necesaria. Era realmente una necesidad política y de identidad. Es decir, iba más allá de lo político. Era casi metapolítico. Es decir, era necesario un instrumento político en Cataluña que pudiese representar a esa Cataluña silenciada, ninguneada, olvidada, despreciada de facto. Y eso llevó a impulsar a Ciudadanos con gente que venía desde Iniciativa per Catalunya, del antiguo Partido de los Comunistas de Cataluña, del Partido Popular, del Partido de los Socialistas de Cataluña, de gente de UCD en su momento, y que se convirtió en un partido de aluvión, entre comillas, porque lo que buscaba era normalizar la situación política en Cataluña. Ciudadanos nace en el 2006, aunque el primer congreso es en el 2007. Tú ya ahí ya tienes una participación importante en la dirección. Ciudadanos nació de todas formas de un grupo de intelectuales, de 15 intelectuales, gente como Francesc de Carrera, en fin, la historia ya se conoce. Pero explícanos un poco de la intrahistoria en aquel momento, cómo es o cómo fue que Albert Rivera llegase a ser el presidente de un partido de un chaval que en aquel momento tenía 27, 28 años, pero un partido en el que detrás había una madurez, una calidad, una intelectualidad, vamos, de lo mejor que había en España en aquel momento. Sí, el primer y el segundo manifiesto, que fueron, el primero fue el kick-off el kick-off, digamos, ideológico, propositivo, que fue recogido por lo que fue la Asociación Ciutadans de Catalunya. O sea, mucha gente no sabe que Ciutadans se llama Ciutadans por Ciutadans de Catalunya
de Tarradellas cuando vino. Es decir, un presidente de Esquerra Republicana, Ciutadans, exiliado, realmente él sí exiliado, que cuando viene a Cataluña se da cuenta y sabe que la Cataluña que él dejó no tiene nada que ver con la Cataluña que él se encuentra, pero que él se dirige como presidente a esa Cataluña real. A todos los catalanes. Exacto, a esa Cataluña real. Por eso Tarradellas está despreciado. No verás ni un solo acto de Esquerra Republicana por Tarradellas. Ni uno. O sea, es un desprecio. Es una figura a revalorar de nuevo. Claro, claro. Y, primero porque no es patrimonio de Esquerra, pero lo que quiero decirte es que esa Cataluña a la cual se dirige Tarradellas cuando viene aquí, dice Ciutadans de Cataluña, ya soy aquí. Ciutadans se llama Ciutadans por eso. Bueno, nos acusaban, ¿no? Es que sois de ultraderecha. ¿Perdona? Un partido que al nombre de su partido le pone la frase de un presidente de Esquerra Republicana que viene aquí, sí o no, lo que reconoce es que quiere representar eso. Eso, que Pujol decide, siendo advertido por Tarradellas, que ya advirtió de la condición totalitaria de Pujol, transformarla esa. O sea, quieren adaptar, que es la cama de Procusto, ¿no? Que es que no lo sepan, es aquella cama que cuando te tumbabas te cortaban los pies y te salías o te desmembraban para ajustarte si no la ocupabas, ¿no? Sí, es decir, sí. entonces, la Cataluña real, frente a la Cataluña de Pujol, le sobraban los pies y la cabeza. Entonces, le cortaban los pies y la cabeza. No, es que encaja perfectamente. Sí, claro, pero te has cargado Cataluña, tío. O sea, habéis cargado Cataluña real para hacer que os encaje en vuestra visión hemipléjica de Cataluña. Bueno, pues ahí nace Ciudadanos. Por eso te digo que lo de Ciudadanos es un tema que es político, pero que es casi prepolítico y metapolítico, ¿no? O sea, si algo encarna el nacimiento de una formación política, ex novo, pocas cosas tan saludables pero magníficas, no quiero utilizar bellas palabras que utiliza ahora Trump, ¿no? Pero como el nacimiento de Ciudadanos, porque realmente daba respuesta a una necesidad prepolítica, política y metapolítica. Y ese kickoff sí es cierto que lo hace el primer manifiesto, lo hacen los intelectuales, pero quien acaba construyendo el instrumento político no son los intelectuales, que algunos no querían que hubiese proyecto político, no querían que hubiese partido político, lo construye gente anónima. O sea, este es un partido que nace por la voluntad decidida de gente anónima que necesita un instrumento político. ¿Impulsado por un manifiesto que daba las coordenadas donde se situaba eso? Sí. Pero quien trabaja activamente es esa gente que no tiene nombre, la mayoría de ellos no ha llegado ni al final del partido, pero que les corresponde. Y esto muchas veces no se ha explicado. Hay la historia del nacimiento, Iñaki Yagurría tiene un libro muy bueno que explica cómo Albert, por orden alfabético, pues acaba eso es cierto, en todo caso. Sí, es cierto. Otra cosa es por qué se decide ese orden alfabético. No una forma para aprovechar que era Albert. Claro, sí, bueno, pero bueno. Es la forma de hacerlo. Sí, bueno, pero también te digo una cosa, es decir, ahí están todos, estaba Albert, estaba Antonio, Robles. ¿Y ahí te conviertes ya en la mano derecha de Albert? No, yo el primer congreso es en 2006, antes de las elecciones. Yo ahí soy militante, estaba entonces militando en Ciutat Bella. No quise ir al congreso, o sea, la verdad es que no quise ahí ir. salieron 3 diputados, ¿no? Eran Pepe Domingo... Bueno, no, ahí lo que hice fue el congreso, fueron las elecciones después, en 2006, entraron 3 diputados y empezó los problemas de un partido político. O sea, los partidos políticos, como las empresas, requieren de unos años hasta que se consolidan. Las primeras turbulencias políticas fueron para el partido terribles, es decir, el partido entró con un 3, algo por ciento en el Parlamento de Cataluña. Nos daban las encuestas, en 2007 eran las elecciones municipales, nos daban las encuestas unas proyecciones enormes, pero empezó automáticamente una guerra civil interna del partido por los liderazgos, que cuando llegamos a las elecciones en 2007 municipales, el partido no cumplió las expectativas que tenía, ni siquiera la intención de voto que se tenía manifiesta, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente empezó a ver que, oye, ya están peleándose, y la gente dice, cuando quieres un peleas en los partidos, o como mínimo antes. Sí. Y en 2007 se hizo el segundo congreso, el congreso en el cual el partido se situó ideológicamente en un espacio político que era el liberal progresista. ¿Y por qué dices? Esta es una enmienda que hizo Francesc de Carreras al ideario, donde decía que Ciudadanos se situaba ideológicamente como hijo,
viviendo de las dos grandes corrientes políticas europeas, el socialismo democrático y el liberalismo progresista. Y a partir de ahí ofreció un proyecto a la sociedad. El partido no tenía una definición ideológica, lo acabo de decir ahora, pero no era cierto. Lo que sí que decía es que bebía del socialismo democrático y el liberalismo progresista. Éramos Macron antes de Macron. Bueno, es una buena... No, era esto. Es decir, hay una realidad que ya no se puede entender desde la izquierda y la derecha. Hay una realidad que se entiende desde qué modelo quieres de país. Y ese modelo se fundamenta en unos derechos y libertades que ha promovido e impulsado el socialismo democrático, estado de bienestar en Europa, los derechos y libertades de los ciudadanos, y después una necesidad de un modelo económico abierto, libre, que fomente el desarrollo, la creación de riqueza, y que esa riqueza tenga unos mecanismos de reparto que permitan reducir las diferencias sociales que existen, ¿no? No quisiera centrar el tema en el pasado, en Ciudadanos, pero bueno, creo que teniéndote aquí hay que profundizar un poco. Bueno, la situación en España ahora mismo no está muy distanciada de aquel momento. Para nada. Sí. O sea, la necesidad real de alguien que sea capaz de mover la brújula de dónde tiene que ir un país, sí. Sin dar bandazos y sin bascular, y entendiendo que la centralidad es necesaria para avanzar, yo creo que sigue siendo una necesidad. Sí, volvemos a hablar de política de centro, de la necesidad de proyectos políticos o de movilizadores de la sociedad civil, porque yo creo que la sociedad civil, tú sabes que cuando fundamos Sociedad Civil Catalana, y tú estuviste ahí en ese momento, fueron hitos importantes que además dieron mucha vida al proyecto político de Ciudadanos también. De hecho, la mayor parte de cuadros que luego nutrieron Ciudadanos salieron también de Sociedad Civil Catalana en su momento, ¿no? Pero el 25 de abril del 2014 tú renuncias a tu escaño en el Parlamento en un momento en que además te dignificó mucho porque decidiste renunciar a todo, dejar tu, digamos, cobertura que te daba el escaño de ser parlamentario, enfrentarte con una clara voluntad de tu inocencia, siendo además crucificado por el establishment político en aquel momento, estamos hablando del 2014, por el nacionalismo y por la izquierda al que tenía Ciudadanos entre ceja y ceja, y al que Jordi Cañas, que era un joven brillante, un parlamentario extraordinario, y un hombre que levantaba fervores entre una gran cantidad de gente con una gran preparación intelectual, era un objetivo a batir. Sí, lo abatieron. Hay que reconocer que cumplieron su objetivo. Sí. A mí, mira, yo cuando escuchas el Lawfare, yo intenté durante 5 años, estuve 5 años apartado de la vida política, en asunción de, creo, una responsabilidad que tiene que tener uno como responsable político. Es decir, yo creo que cuando uno quiere representar a los ciudadanos tiene que tener los pies en el suelo y ese suelo tiene que estar firme. Tú no puedes estar siendo cuestionado por tu integridad o por tu cumplimiento de la ley. O sea, eso es evidente. ¿Cómo vas a pedir a los ciudadanos? Bueno, es que hay cosas que yo creo que sinceramente no hace falta haber estudiado en Salamanca como para tener un cierto criterio ético, ¿no? ¿A qué pasa? Que y esos 5 años no quise, nunca hablé, y creo que no lo voy a hacer ni siquiera ni ahora, de por qué se llegó a aquello. Bueno, creo que en algún momento deberías explicarlo. Más que nada porque tú has... Yo lo que quiero decirte es que en una investigación donde la Fiscalía por 2 veces había dicho que yo no tenía ningún tipo de responsabilidad, finalmente la Abogacía del Estado acaba forzando mi imputación. Gobernaba el PP en aquel momento. ¿Vale? Y estoy 4 años y el mismo día del juicio retiran la acusación. Pero hay veces, la gente dice, a ti te han suelto, no, me absolvieron por falta de acusación. ¿Vale? Entonces, cuando a veces hay gente que habla de lawfare y tal, y dices, bueno, vamos a ver, yo te podría explicar un poco. Yo entonces era el número 2 del partido y el número 2 con una proyección brutal. Ese fue el 2014, a los 2-3 meses de cuando yo renuncié al acta de diputado, cuando el partido dio el salto nacional como Movimiento Ciudadano. Sí. Yo creo que la historia de muchas cosas hubieran cambiado mucho si no hubiera tenido que abandonar el partido. Seguro. Tengo que decir, si me permites, en el 2014, cuando tú te apartas y regresas en el 2018-19 aproximadamente, esos 4 o 5 años yo tuve el honor de trabajar
de forma muy cercana con Jordi, creamos aquí un think tank. Yo creo que todavía no se puede explicar todas las cosas que hicimos. Pero hicimos muchas cosas. Pero hicimos muchas cosas. Y muchas buenas. Y muchas buenas con gente del Partido Socialista, de Ciudadanos, del PP, incluso con gente nacionalista. Cosas que no podemos desvelar todavía porque es muy pronto, pero que Jordi fue un elemento clave, sin lugar a dudas, para que el procés independentista descarrilase, para que lo que pasó a partir del 3 de octubre del 2017, ya no solamente la marcha de empresas, que fue importante, sino las manifestaciones y luego el cambio de opinión de mucha gente en Cataluña, Jordi tuvo ahí un papel. Yo creo que mira, yo en ese sentido, yo creo que uno tiene siempre que... A mí la modestia y la falsa modestia se me han mandado bastante grima, o sea, pero también la gente que se otorga, digamos, responsabilidades que son compartidísimas. Y tú sabes que, antes decía al principio de la charla que la política se hace fundamentalmente con los partidos políticos, ¿no? Es decir, bien, pero la política también se incide de otras maneras. Y esas otras maneras que correspondieron a iniciativas personales consorciadas, conjuradas de muchos catalanes, que no se conocen y probablemente no se conozcan nunca, fueron decisivas en muchos aspectos para conseguir, no parar el procés, sino para evitar que consiguieran sus objetivos. El procés no paró, lo paró al final, lo paró la justicia. Y, bueno, desgraciadamente hasta que el presidente Sánchez los ha amnistiado, ¿no? Pero ahí sí que hubo una acción de mucha gente. De mucha gente que como tú muy bien decías, desde ángulos diferentes, a las cuales les unía la voluntad de defender la Cataluña real, hermanada y unida dentro de un conjunto de España que tiene que ser un proyecto común para todos, decidió participar de lo que estaba pasando, jugándose muchas cosas, apostando mucho y sin ningún tipo de reconocimiento público. Pero fue un honor hacerlo. Sí, sí. Fue un honor hacerlo. ¿Y tú cómo te quedas ahora cuando, por ejemplo, desde Madrid, vamos a entrar en un terreno igual pantanoso, acusan a Salvador Illa de independentista? Mira, el problema es que es una broma. A ver, Salvador Illa no es independentista. Y quien diga eso, mira, yo siempre digo, mira, cuando somos incapaces de adjetivar correctamente las cosas, no sabemos describirlas. Y cometemos el peligro que no podemos explicarlas, porque no son creíbles. La gente identifica. O sea, Salvador Illa no es un independentista. Salvador Illa es socialista. Y con eso en Cataluña sabemos lo que significa. ¿Y tú te sentirías bien, por ejemplo, en el Partido Socialista actual de Salvador Illa? ¿En el Partido Socialista de Pedro Sánchez? No. No, estoy intentando diferenciar el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez. En senso contrario, te voy a poner un ejemplo. Salvador Illa, digamos que su proyecto ha sido, bueno, intentar representar esa Cataluña plural, ¿no? Claro, real. Sí, pero bueno, es la primera vez que un gobierno, como eslogan, ¿no?, prácticamente tiene esa voluntad de reconocerse en esa Cataluña real, ¿no? Venga, muy bien. Y tú miras la composición de su equipo de gobierno, del gobierno y del sotogobierno, ¿vale? Cuando tú miras eso, ves socialistas y nacionalistas, no ves constitucionalistas. O sea, ella puede tener consellers independentistas que participaron del golpe, pero no puede tener constitucionalistas como consellers y en el sotogobierno. ¿Perdona? Esa es la Cataluña real. No es la Cataluña de siempre. La Cataluña donde hay una mitad de la población que mientras esté calladita, ningún problema, pero que no puede estar en los órganos, no solo políticos, sino de gobernanza económica, ni en los consejos de administración, porque eso amigo, eso despierta el modelo de cancelación que Cataluña lleva aplicando a más de la mitad de la población durante 40 años, que es una cancelación de facto, con un techo de cristal real, donde si tú no eres nacionalista no pasas por determinadas puertas. ¿No? O sea, ya está. Hay que reconocer que Jordi... Pero ¿es cierto o no es cierto? Sí, es verdad, es verdad. Aquí todo muy bien, todo muy bonito, la bandera de España, no siempre, pero cuando las reuniones en Palau sí. No entiendo que la pones siempre, o sea, si la pones cuando recibes a no sé quién, pues ponla en las ruedas de prensa, porque es lo que dicta la ley.
Pero bueno, ha ido al desfile militar del 12 de octubre. Pues pero bueno, es que claro, convertimos en maravilloso lo que debería ser lo normal, ¿no? Es que hemos vivido unos años de locura, Jordi, aquí en Cataluña. Pero no hagamos, sí, pero el problema está que si yo a ti te pego todos los días una paliza y de repente un día solo te pego 2 tortas, eso no significa que a ti no te esté pegando. Yo te digo que te están pegando menos. Pero que lo normal es que no te peguen, ¿no? Es decir, claro. Lo normal es que la gente cumpla, con independencia de que si eres independentista o medio pensionista, que se viene al retiro lo recibas. ¿Por qué? Porque es el protocolo. Y cumplas con la ley. Lo que no vale es los espacios de impunidad que en Cataluña y en otras partes de España existen, conocidas y de facto. Porque después, si tú no cumples la ley de banderas, a ti no te pasa nada. Si tú aparcas en una zona azul y no pagas el ticket, pues te meten una sanción. ¿Y eso cómo se explica? ¿España? Entonces, hombre, ahí hay que agradecerle que cumpla con sus funciones como presidente de la Generalitat, honrando la institución y no deshonrándola, como había hecho desde Pujol. Pues mira, Pujol sería 1000 cosas. Pero en ese sentido, era un señor de Estado. Sí. ¿No? Es decir, tú Pujol le puedes acusar. Y español del año, ahora que a veces está en una fase de reconsideración de la locas, figura de Jordi esas Pujol. Cosas locas de la política española. Bueno, política no, bueno, de las cosas de la corte de Madrid, corte madrileña, que a veces son un poco extrañas, ¿no? Bueno, estamos en una fase de recuperación de esa imagen. Pero o sea, yo, que puedo tener mis críticas con Pujol, también le reconozco sus aciertos, que tenía una visión de Cataluña determinada, que no comparto, en muchos aspectos, pero en la economía, por ejemplo, sí. Pero nunca se identificó como independentista, Jordi Pujol. Bueno, no se identificó como independentista, pues porque públicamente esto no le hubiera ido bien. Porque, vamos a ver, Pujol le había conseguido la piedra filosofal, que era conseguir que la gente que votaba socialista y popular y Partido Popular en generales lo votaba entonces, ¿cómo lo hacía? Pues no despertando, o sea, no generando anticuerpos. Entonces, era lo famoso de la rana, ¿no? Cuando tiras a la olla, pues se la va subiendo progresivamente, la rana no salta. O sea, echas el agua hirviendo, pues salta. Bueno, pues él inteligentemente le iba dando el gas poco a poco. Demos un paso para adelante, para atrás, ya no lo sé, y volvamos al 2017, año en que Ciudadanos gana las elecciones en Cataluña, el 21 de diciembre del 2017, fecha histórica para todos los constitucionalistas catalanes, porque fue un motivo, como dijo el emérito, de orgullo y satisfacción. Pero no llegasteis a gobernar y a partir de ahí se produce algunos consideramos, salida, marcha de liderazgo a Madrid, pensando que Ciudadanos tiene que ser un proyecto nacional, y ahí se jodió el Perú. Sí, bueno, yo algunos aspectos. Uno, la victoria de 2017 no solo es la victoria de Ciudadanos, es la victoria es una victoria que no es política, es una victoria permanente, que es Cataluña ya se reconoce como es, y en ese contexto hay una emancipación directa de una parte que es mayoritaria en la sociedad catalana, que decide que su futuro no está en manos de otros, sino de ellos. Y el instrumento para romper esa forma de entender Cataluña es Ciudadanos. Y en la noche más oscura la gente decide emanciparse y votar al proyecto que con normalidad, respeto, firmeza, descaro si quieres, había dicho: Cataluña no es lo que nos han dicho que es en los últimos 40 años, sino que es una cosa muy diferente, muy más plural, mejor. Y esto hay que reconocerlo políticamente. Y se hace en el momento más difícil. Entonces, no solo es una victoria política, es algo que ha quedado como el gran legado. O sea, Ciudadanos consiguió sus objetivos. Cuando dicen, Ciudadanos ahora mismo pues, ha desaparecido del panorama político. Y digo, sí, perfecto, pero el legado de Ciudadanos es que en Cataluña se instaló una normalidad de identidad y simbólica. Sin duda, ¿vale? Ese es el gran triunfo de todos. ¿Qué nos faltó? Nos faltó algo seguramente, y esto ya te hablo de una forma personal, y si quieres poco pulido, porque yo estoy escribiendo cosas acerca del partido que nunca publicaré, simplemente para intentar ordenarlas, ¿no? Yo creo que a veces cuando paramos un poco necesitamos ordenar las cosas, ¿no? Y yo creo que fuimos los que rompimos esa forma de entender Cataluña, pero de alguna forma seguíamos siendo prisioneros de un complejo. Y cuando ganamos las elecciones no nos dimos cuenta que lo que había que hacer era no intentar gobernar entonces, que era imposible, sino estar decididos a gobernar. Exacto.
Es decir, y ya se ha conseguido la primera... o sea, si esto fuera una operación, no militar, pero una operación, digamos, de una estrategia, hemos conseguido el primer hito, ¿vale? Que es cambiar las reglas de juego. Y ahora tenemos que ir a por lo siguiente definitivo, que es gobernar. Entonces, a mí cuando me preguntas, ¿y ahora a ti qué te gustaría? A mí lo que me gustaría es gobernar. O sea, la única forma de cambiar realmente Cataluña para convertirla en aquello que queremos que sea es gobernar. Gobernar de una forma diferente, para todos, pero diferente. O sea, yo creo que el de para todos, yo recuerdo un eslogan que hicimos en el año 2009, que era Cataluña somos todos, que fue una campaña muy exitosa, que nos sacó de una situación muy... En 2009 teníamos una intención de voto del 0,3% en Cataluña. 0,3%. Y en un año conseguimos volver a entrar en el Parlamento en 2010 y lo hicimos, digamos, dejando de hablar de nosotros y dirigiéndonos a la gente. Y el eslogan que sacamos era Cataluña somos todos. Era el resumen, así como en la campaña de 2012 el Mejor Unidos fue un eslogan genial, porque incorporamos con el corazón la bandera de España, Cataluña europea. Y eras tú el responsable de comunicación y de todo. El responsable de comunicación era yo. Entonces la campaña Cataluña somos todos no era un eslogan solo, no, era una visión de lo que queríamos. Nosotros somos plenamente conscientes que casi la mitad, es igual, 30%, entonces era en su momento era un 17%, es igual. Ahora un 40% de nuestros conciudadanos quieren un proyecto político que rompa con España. Pero son nuestros conciudadanos. Tenemos que convivir con ellos. Y tenemos que ser capaces de no convencerles en plan evangelista, ¿no? Te voy a ilustrar, ¿no? España es muy buena, no. Lo voy a intentar, que si no es por virtud, que sea por interés, que realmente lo mejor para ti es intentar que esa España reconozca las evidentes singularidades que tiene en su territorio, las haga propias, pero dentro de la construcción de un proyecto común, en el cual tú tienes que participar lealmente. Pero Ciudadanos se va a Madrid. Porque pensó que la forma de conseguirlo, equivocadamente o no, era desde Madrid. Es decir, ¿cuál es el gran problema siempre para los catalanes que hacemos política o hemos hecho política en Cataluña? No son los ciudadanos. Los ciudadanos ha sido y es, es el único partido que su estrategia nacional no requería la supeditación de la política catalana nacional. Es decir, el PSOE y el PP, cuando quieren conseguir el gobierno del Estado, de la nación, la mayoría del Congreso de los Diputados, necesitan históricamente pactar con partidos cuya estrategia, y eso les ha hecho que no sucursales, sino tanto el PP catalán como el PSC, de alguna forma sean sujetos de sacrificio o de... Bueno, digamos que la gran metáfora no, el gran ejemplo de eso fue cuando le cortan la cabeza a Alejo Vidal Quadras, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque Aznar necesita el apoyo de Pujol. El Pujol se la pide, pues que eso es público. Y se la da. Quiero la cabeza y como San Juan, pues ahí la tienes, ¿no? Bueno, pero no olvidemos que además Aznar también entregó, aparte de la cabeza, entregó la Guardia Civil, si es que los escuchas puertos... ahora. O sea, es que lo escuchas ahora y hace gracia, ¿no? Yo creo que Aznar cedió mucho más de lo que posiblemente esté cediendo en este momento Pedro Sánchez. No, en aquel momento era una barbaridad. Pero yo siempre decía, pero si el problema no es lo que ceden, si el problema es por qué lo ceden. Es decir, tú tienes que tener un modelo de España, ¿no? O sea, España tiene, digamos, una arquitectura constitucional que falta por cerrar. Es decir, cuando la gente dice, no hay que tocar la Constitución. La Constitución sí hay que tocarlo, lo que pasa es que hay que saber qué se toca. Y si tienes las mayorías para tocarlas. Pero que la Constitución se tiene que cerrar porque a día de hoy todavía se puede seguir haciendo comunidades autónomas. No están ni definidas las comunidades autónomas en las cuales se articula España. Es decir, está abierto. Hay capítulos que están abiertos, que tienen que cerrarse. La delimitación competencial, pues bueno, es igual. Pero tú tienes que tener una idea de España. ¿Tú crees en una España federal o no? La arquitectura institucional española es de corte federal, eso lo dice todo el mundo. Bueno, ¿tú crees o no? A mí me parece bien que Vox diga, no, es que nosotros queremos un Estado unitario. Pues fenomenal. Pues, hay gente que quiere independencia, tú quieres un Estado unitario, pero actualmente nos movemos en unas reglas que son de arquitectura federal. ¿Tú quieres eso? Pues vamos a ver cómo ordenamos las competencias, pero que no sea porque a ti te la pide un partido para que se las des. O sea, las fronteras, ¿quién las tiene que controlar? ¿La comunidad autónoma o el Estado? La Constitución que dice el Estado. Bueno, entonces, ¿se puede ceder una competencia porque te la...? No, la pregunta es, ¿tu arquitectura institucional
si cualquier comunidad autónoma quiere controlar, ¿puede hacerlo? ¿O solo lo van a poder hacer los catalanes y los vascos porque resulta que te necesitan los votos de los nacionalistas? Pero, tío, es que eso es imposible de explicar. Es decir, tú lo que tienes que... En Estados Unidos tú puedes tener más o menos competencias en función de si las quieres más o menos, pero no es que porque tú seas tejano tengas menos derecho que un señor de California. Perdona. O sea, otra cosa es que los tejanos digan, mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo quiero esto que lo haga el gobierno federal. Yo aquí no quiero líos. Pero si tú quieres, pero no porque seas más guapo o porque necesitas 7 votos, pero si hemos normalizado que un presidente del gobierno amnistía a unos delincuentes condenados por 7 votos. Entonces, pero 7 votos, querido Jordi, que han reportado a una gran eléctrica 3.500 euros. 3.500 millones de euros de beneficios, que no de pérdidas, en función del impuestazo, sí, cosa que los 140 votos del PP no ha conseguido, por ejemplo. Sí, pero escucha, pero yo lo que... O sea, quiero decirte que las empresas del IBEX ahora mismo están felices con Puigdemont y sus 7 votos. Felices. Sí, pero a ver, el juego... Yo es que muchas veces... O sea, hay planos donde no podemos equiparar los planos. Es decir... pero estamos hablando de política, Jordi. No, pues estamos hablando de política. Pues sí, pero todos sabemos en Cataluña que el nacionalismo ya juega de farol, que la independencia no va a ningún sitio. Pero, Mon, a ver, entre nosotros, que Convergencia, bueno, que Unió y Convergencia eran básicamente lobistas del empresariado catalán y una parte del español en las Cortes, que se peleaban en público y el BOE lo tenían compactado. Y lo sigue siendo... Pero escucha, pero es que eso es la política. La función de Sánchez Llibre no ha cambiado. Pero eso es la política. Y como no lo explicamos esto a los ciudadanos, se piensan que es la política mala. Y no. Es decir, vamos a ver, los partidos políticos tienen como objeto hacer de una representación de una parte de la población y de unos intereses. Escucha, la pregunta es, ¿era normal ese impuesto a las eléctricas? Yo, sinceramente, creo que no. O sea, tú puedes establecer... Pero ese era un impuesto que lo que estaba frenando eran las inversiones. ¿Por qué? Pues porque estaba poniendo un impuesto sobre unos beneficios que venían condicionados por una coyuntura internacional donde ahí las eléctricas, que yo no creo, desde luego no son hermanitas de la caridad, pero que en el fondo tú estás ahí grabando una cosa que no es la forma de grabarla. Entonces, o sea, que Puigdemont a veces acierta en los apoyos, pues puede ser, pero bueno, quien tampoco se va a equivocar siempre porque sea Puigdemont. Hay que reconocer que hablas con pasión. Dos cosas antes de hablar de Europa, que yo creo que es lo que debemos de hablar, y de Trump, y de Gaza, si hace falta también. 2019, en abril de 2019, Ciudadanos llega al clímax con sus famosos 57 diputados, 4.200.000 votos aproximadamente. Pedro Sánchez y Albert Rivera no se ponen de acuerdo, hay repetición electoral y vuelve a ser clave Ciudadanos. Albert Rivera desaparece en el verano de aquel año fatídico para todos nosotros y Pedro Sánchez decide hacer su coalición con Podemos. Y conocemos ya el resto de historia. ¿Qué pasó en aquel momento, Jordi? Bueno, la secuencia es un poco diferente. Acuérdate que hubo unas primeras elecciones, se llegó a un acuerdo con Pedro Sánchez, tumbó la mayoría Podemos, había un acuerdo de gobierno brutal, o sea, la historia de España hubiera cambiado totalmente. O sea, si algún día los historiadores se acercan a ese momento de una forma respetuosa, en el sentido de que lo respeten el análisis de ese momento, o sea, que no pase, porque ahora parece que Ciudadanos no ha existido. Pero aquel momento pudo cambiar la historia de España. Es decir, aquel programa de gobierno era una cosa sensacional. Sensacional. Podemos lo trunca, se repiten las elecciones y Pedro Sánchez dice que no, acordaos, con Rivera no. Entonces, cuando a veces acusaban a Albert de no haber querido pactar con... No, es que Pedro Sánchez no quería. ¿Por qué? Porque tenía un riesgo, que era que Podemos le hiciera no sorpaso, porque estaba por ahí flotando. Digo porque se nos olvida a veces las cosas, ¿no? Sacamos un resultado estupendo, pero después pasamos a 10, y fue cuando, en aquel famoso agosto, haber desaparecido. Yo creo que alguna vez lo tenía que preguntar a él, ¿no? Bueno, él de hecho él lo dijo después, cuando dimitió, ¿no? ¿Mantienes relación con Alberto? Bueno, sí. Saliste eurodiputado, vamos a hablar de Europa, vamos a dejar un poco... Pero ese fue un momento muy, muy importante. Sí, seguro que tendremos ocasión además en otro momento para profundizar como historiadores
para pensar qué pasó entre el 2017 y el 2019, o sea, desde la derrota del separatismo hasta la caída de Ciudadanos, esos 2 años que han quedado un poco ahí en la nebulosa. Déjame que te diga una palabra, que la gente mire el mito de Ícaro. Bueno, ahí queda. Es bonita, es bonita historia esta, además. Que cada uno lo acaba bien, pero el sol estaba demasiado cerca. Bueno, quizás no te se debe haber subido tanto. Seguramente. Sales eurodiputado, trabajas en el Parlamento. Cuéntanos primero tu experiencia como europarlamentario, qué hacías en Renew Europa, cuáles eran tus funciones un poco y sobre todo qué papel juega España en el Parlamento Europeo y qué papel juega de futuro, que puede jugar de futuro Europa en España también. Muy rápidamente. Yo estuve 5 años de asesor de Juan Carlos Girauta y de Javier Nart. Entonces yo estuve 5 años como asesor parlamentario y después he estado 5 años como diputado. ¿Qué decirte? Porque tengo un nivel de experiencia en la institución, en el conjunto de instituciones europeas, desde la perspectiva de estar digamos, entre bambalinas y después de estar como eurodiputado en procesos legislativos, ¿no? El papel de España, yo creo, mira, Ciudadanos, siento hablar así, y te lo digo de verdad de corazón, ¿eh? O sea, Ciudadanos aportó con sus 8 eurodiputados una forma radicalmente diferente de entender la presencia política española en los procesos deliberativos de la legislación europea. E hicimos un trabajo sensacional que creo que ahora ha impregnado al conjunto de partidos españoles. Pero creo que fuimos el primer partido que, entre comillas, salvando las distancias, porque yo he conocido europarlamentarios de socialistas y populares fantásticos, pero la visión del partido era, vamos a Europa a hacer política. Y hasta entonces, en general, era, bueno, a Europa enviamos a políticos capaces, muy capaces, pero sin una estrategia, digamos, de coordinación entre los gobiernos o el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo. Y nosotros entendimos de la importancia que tiene Europa y de la importancia que tiene y de las posibilidades que tendría España si ocupase los espacios de poder que le corresponden. Pero para eso, una vez más, uno tiene que creerse y tener un proyecto. Los alemanes tienen un proyecto de Alemania en Europa, que da igual que sean los socialistas o los franceses, exactamente igual. En Europa son Francia. Y cuando tú hablas con franceses de la Comisión, del Consejo, del Parlamento, funcionarios y políticos, su presencia ahí está para defender unos intereses de país en la construcción, dentro de una construcción europea, pero defendiendo los intereses nacionales. España siempre había, y esto lo decía una frase de Luis Garicano muy buena, decía, España siempre entendía las instituciones europeas como un cajero automático, ¿no? Si vas solo a pedir dinero. Y cuando tú solo vas a pedir dinero, no estás sentado en la mesa de decisiones. Claro. Porque entonces siempre te ven como tío que viene aquí. Bueno, ¿tú qué quieres ahora? No, necesito que no tome. Fuera aquí. Al final, donde se cuece, donde se mueve el dinero y donde se mueven los intereses, es donde los sitios de decisión. Y ahí España, creo sinceramente, que no está a la altura de lo que la potencia económica y la potencia geopolítica que tiene España, no solo en Europa, sino a nivel global, podría tener. Pero eso es una falta de ambición nacional. Eso porque en España no hay un proyecto nacional que tenga una lectura propia, digamos, a nivel institucional, interno, y dentro de Europa. Y Europa no es externo. Por ejemplo, una metáfora tonta. Tenemos ministerios de exteriores y Europa. ¿Perdona? Es que Europa no es el exterior, no es el extranjero. O sea, Europa es una institución, es una arquitectura institucional más que tenemos como españoles. Esto no es el Ministerio de Exteriores. O sea, tenía que haber un Ministerio de Europa. ¿Por qué? Porque el 60 o 70% de la legislación básica, y yo diría que el 95% de la importante, menos los presupuestos, se deciden en Bruselas. Entonces, o tú tienes una estrategia europea de país, en público nos podemos pelear, pero internamente de país en que ¿qué defendemos a nivel energético? ¿Qué defendemos a nivel de infraestructuras? ¿Qué defendemos a nivel de seguridad y defensa? ¿Qué defendemos a nivel de agricultura? ¿Qué defendemos a nivel de pesca? ¿Qué defendemos a nivel de inversiones? ¿Qué defendemos? Si tú eso no lo tienes claro y no actúas de una forma consorciada defendiendo los intereses, pierdes. Y pierdes no oportunidades políticas, sino oportunidades de
prosperar, de prosperidad para los españoles. Pero como eso no se cuenta y no se sabe, se pierden unas oportunidades brutales. Ahora estamos en un momento, estos 5 años, más allá de las distorsiones y de la marejada o de las tormentas que vaya a vivir Europa, donde se va a decidir el futuro de nuestra industria, de la industria europea, el futuro de nuestra seguridad, el futuro de nuestro modelo energético, del futuro de nuestra capacidad de competir a nivel global. Hay unos informes, el ETA, el Draghi, que están ahí y que yo, sinceramente, no se está alineando la política nacional que vive al margen de eso con eso. Entonces, cuando tú no alineas la política nacional con los grandes cambios que están viendo en Europa, vas a desaprovechar oportunidades. España está perdiendo el tren, por tanto, no todos los trenes. Pero no lo coges. Es que tú no puedes perder, vas corriendo y no lo pillas. El problema es que el tren se para, tú estás allí y no te montas. El mundo está cambiando. Trump en Estados Unidos, Milei en Argentina. Europa va a vivir un momento convulso también con la llegada de Merz en Alemania, con lo que va a cambiar y va a pasar esa etapa para los alemanes trágica que ha sido Merkel, ¿no? Con todo el proceso de descarbonización, con la venta o la compra del gas ruso y, por tanto, un hecho factible es que Merkel se equivocó en todo, con la llegada también de los inmigrantes sirios que han creado una situación que es una auténtica bomba en estos momentos, ¿no? Con AfD a las puertas, incluso no de hacer el sorpaso, pero que podría ser, pero en Alemania Oriental sí que está a punto de hacer el sorpaso, con una Meloni fuerte en Italia, con un cambio posible en Francia con la llegada de Le Pen y no hay un proyecto de centro en Europa. No, y el que hay ha tenido muy malos resultados. O sea, el Grupo Liberal Europeo Renew, del cual yo era vicepresidente, ha pasado de ser la tercera fuerza y el kingmaker, que llamaban, el decisor, el que decía las mayorías, es la quinta fuerza, ¿no? Y ha desaparecido en Italia, en España, en Grecia prácticamente, y ha tenido un descalabro en Francia muy notable. ¿Y eres optimista para un proyecto político ex novo o qué hemos de hacer los liberales en Europa o Cataluña o en España? No sé. Yo les decía, no quiero ir por la vida de Cassandra, diciendo que yo ya advertía y yo ya decía, pero si tú me hubieras escuchado a mí en las reuniones que teníamos en el Grupo Liberal, prácticamente cada semana en Bruselas, yo les decía, tenemos un problema gigantesco, da igual en qué país. La gente no nos entiende. La gente no nos entiende. O sea, ¿por qué la gente vota en Partido Liberal? O sea, ¿cuál es el núcleo, el botón que la gente le lleva a tomar la decisión de votar un partido liberal? Aparte de la trayectoria, porque en Europa eso sí que es cierto, que existe, digamos, la camiseta de los grupos liberales, por eso incluso en los momentos difíciles los partidos liberales europeos están en torno al 5, 6, 7% y muchas veces no desaparecen porque están estas horquillas, ¿no? Que son, digamos, el suelo. Pero ¿cómo en un momento donde los partidos liberales que tienen una visión de la sociedad realmente más compleja y cuyas propuestas deberían ser mejores para los problemas reales de los ciudadanos, no consiguen amalgamar el descontento, la inquietud, el cabreo, el enfado de los ciudadanos de una forma y le da una salida positiva? Es decir, ¿por qué un partido que reconoce que tiene que haber una báscula entre la libertad y la seguridad? Es decir, que la seguridad tiene que ser una prioridad, que la prosperidad tiene que ser una prioridad, que no podemos seguir perdiendo industria, que tenemos que tener una capacidad de garantizar a las clases medias, que son las que sostienen todo esto, que no vayan a perder estatus relativo, que es lo que está pasando en Estados Unidos y Europa, las clases medias pierden estatus relativo. ¿Cómo puede ser que esas clases medias se vean desamparadas y decidan votar a aquellos partidos que básicamente lo único que hacen es reconocer su inquietud? Pues porque no hablamos claro. ¿Qué hay que hacer? Hablar claro. Entonces, ¿es necesario que el liberalismo en Europa se refuerce? Claro. ¿Que es necesario que haya un partido liberal en España que sea capaz de aportar sensatez, centralidad, pero a la vez ambición? Porque yo, en serio, es que soy de centro. Mira, yo no soy de centro. El centro no es nada. O sea, uno es liberal, que es un vértice. Socialistas, conservadores, ultras y liberales. Somos un vértice, no sé de qué, pero en el medio no se está en ningún sitio. O sea, yo tengo un proyecto de sociedad donde
respeto tus derechos, pero te exijo tus obligaciones. Donde tengo claro que es necesario un Estado que sea capaz de aportar salud, educación, etc., pero que a la vez sea capaz de generar riqueza. Que sea un Estado que tenga una forma de entender su país con una presencia en un mundo donde cada vez más va a ser necesario estar sentado en los sitios de decisión. Es decir, y eso se puede explicar, pero hay que hablar clarito a la gente. Es decir, no es que no hay problema, no, es que con la inmigración no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? Pues claro que hay un problema, y muy grande. Sí. ¿Es una oportunidad? Sí, claro, y un riesgo. ¿Genera beneficios? Claro, y riesgos, y problemas. Entonces, lo que tú no puedes hacer es decir, no pasa nada. Que tú quieres que la gente, no, es que la gente, pero es que la gente no entiende por qué ha votado a Trump. Porque no lo entiendes, porque no has recorrido el cinturón del óxido en Estados Unidos y porque no has visto y no conoces Estados Unidos y su realidad. ¿Y cómo que la gente ha votado en Francia? ¿Tú te crees que en Francia más de la mitad de la población es ultraderecha? No. La verdad que no. Lo que les falta es un motivo por el que confiar en la política. Que hable claro, que represente sus problemas, que los verbalice, que los ponga encima de la mesa y que les dé una solución. Y por eso, claro que es necesario un partido liberal en España, y por eso es necesario un grupo liberal potente en Europa. ¿Por qué? Porque si no, vamos a estar en manos de aquellos que sí que identifican muy bien los problemas, pero que en el fondo solo los identifican porque tienen una intención espúrea, pero no busca resolver los problemas. Jordi, estamos ya terminando el podcast de hoy, pero quiero hacerte la pregunta del millón, ¿no? Tú acabas de dejar la portavocía de Ciudadanos, la has dejado la dirección además en manos de una muy buena amiga, Marina Boadella, hija de nuestro presidente Tabardia, Albert Boadella. ¿Es Ciudadanos un proyecto de futuro y veremos a Jordi Cañas en política? Contéstame. Sintéticamente, los ciudadanos decidieron dónde tenía que estar Ciudadanos políticamente. Y yo creo que hay que respetar a los ciudadanos. Es decir, yo creo que Ciudadanos ha hecho historia en la política española, ha transformado Cataluña, ha transformado España, y que es necesario reconstruir el espacio político. Pero lo más importante no es cómo ni quién, sino para qué. Es decir, yo entré en política para hacer cosas y creo que las hemos conseguido. Yo si volviese a la política, tú me dices, ¿tú volves a la política? Digo, a mí es que la política me encanta, es que yo siempre he dicho, yo soy un hombre político, o sea, soy un homo politicus, como se diga en latín. Entonces, a mí me encantaría volver a la política, pero la pregunta es ¿para qué? Bueno, Jordi... Yo no tengo claro para qué sería, però claro, eso no depende de uno. Moltes gràcies pel teu temps. Jordi també parla en català. Sí, si vols. No, el que passa és que no sé si aquest podcast té la voluntat de tenir... Sí, d'arribar a tota Espanya. Però també dic una cosa. Jo crec que aquestes coses que s'han normalitzat darrerament, que és que en aquest país nostre, i jo quan parlo de país, parlo d'Espanya, hay que parlar de país. No, bueno, tu saps que el concepte de país és una cosa molt geogràfica, molt del paisatge al paisatge, no? És una cosa molt propera, no? El país és... Algú va definir Espanya en el seu moment com una nació de països, també, no? Mira, jo què sé, a mi és mi pàtria, ja està. Però bueno... Esa era la introducció, la pàtria. Però el que vull dir és que també hem d'explicar, i jo crec que especialment aquells que han defensat la defensa de la identitat plural que té Catalunya i de la necessitat de reconèixer la seva riquesa, també hem d'explicar que parlar català a Espanya és absolutament normal, que no passa res, que ha estat així sempre, que la majoria dels patriotes espanyols, molts d'ells eren catalans i s'expressaven molt millor en català que no pas en espanyol, però que defensaven Espanya. I defensaven una Espanya que, si vols, malauradament, doncs moltes vegades no s'ha entès amb la complexitat que té i que és boníssima. Que no és dissolvent, això ens ha donat molta fortalesa, no? Però el que dona fortalesa, el formigó és fortíssim, no? Té un àrid, i si té àrid és fortíssim, però el que li dona la cohesió és el ciment. I aquest ciment és la nació, és la pàtria.
Però aquells que volen que la pàtria sigui homogènia, sense matisos, sense... A mi Espanya m'agrada justament per això, per la seva diversitat. Mira, aquests darrers dies he estat fent un tros del camí de Sant Jaume, de Santiago, i en Galícia, dius, ostres, Quina quin meravella. país tenim. Quina meravella. I la gent parlava gallec i amb Espanya, cap problema. Doncs això, jo vull una Espanya que se conegui, que s'estimi, que tingui un projecte de nació, de pàtria, per a tots els seus ciutadans i que formi part d'aquesta també pàtria comuna que tenim, que és Europa, sense la qual no podrem combatre i donar resposta als reptes que tenim com a societat i com a persones en aquest present i futur. Moltes gràcies, Jordi. Així sigui i fins ben aviat. Molt bé.